Invito a abrir Primera de Pedro. Hoy comenzamos el último capítulo de Primera de Pedro. Increíble, ¿no? Cómo pasa el tiempo. Primera de Pedro, capítulo 5. Hoy vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Luego vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe, nos ayude en este tiempo. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y por esta mañana que podemos nuevamente reunirnos. Señor, gracias porque tú nos has convocado. Si fuera por nuestra carne, si fuera por nuestra lucha con el pecado, Señor, realmente muchas veces decidiríamos no acercarnos a tu palabra y no acercarnos a ti. Pero tu gracia y tu poder y tu amor hacia tu iglesia, Señor, es la que nos mueve a poder juntarnos nuevamente y exponernos a tu palabra. Entendemos que ella tiene poder porque es tu consejo, Señor, y rogamos que en esta mañana tú nos edifiques por medio de ella, Señor. Que santifiques nuestra vida, que nos corrijas, Señor, que nos escudriñes como cantábamos recién, Padre, para obedecerte. Y Señor, que salves esos corazones que aún no te conocen. Señor, es el anhelo de tu iglesia y es la labor que tenemos en este mundo, seguir predicando a Cristo y a nuestro Señor crucificado, resucitado, exaltado, y en su nombre es que oramos todas estas cosas. Amén. Amén. A lo largo de... Yo también ando medio... A lo largo de la historia de la iglesia, es hermosa la historia de la iglesia. Si pueden conseguirse un libro sobre historia de la iglesia, es tremendo. Es apasionante las cosas que han pasado, pero a lo largo de esa historia ha habido diferentes movimientos o formas de pensamiento humano que han querido de alguna manera mezclarse con nuestra fe, ¿no? Y desde los primeros años de la iglesia primitiva hasta hoy incluso, ha habido innumerables cuestiones que se han discutido y han ocasionado no solamente grandes divisiones o peleas intelectuales, sino que ha servido, y esto es importante, ha servido para grandes avivamientos, porque la palabra de Dios se ha puesto en alto nuevamente en esas situaciones y nuevamente ha servido a la iglesia para ser avivada y por la providencia del Señor el pueblo de Dios regresar a la palabra de Dios. En realidad los verdaderos avivamientos surgen a partir de dos cosas, y uno puede reconocer dos cosas en todos los avivamientos: el arrepentimiento de un pueblo que está en pecado y el regreso a la palabra de Dios. El avivamiento no es manifestaciones o experiencias místicas o cosas medias raras. No, un verdadero avivamiento tiene esos dos elementos claves, y es el arrepentimiento de un pueblo que reconoce su pecado delante de Dios y un volver a la palabra de Dios. Porque en definitiva la ausencia de la palabra de Dios es equivalente a seguros desvíos. O sea, la ausencia de la palabra de Dios es segura desviación de lo que es el centro de nuestra fe, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que bajo
circunstancias difíciles o sufrimientos que uno puede tener, que usted, mi hermano, puede tener en su vida, la fe que no es verdadera, la fe que no es genuina, va a ser probada para ser dejada en evidencia. Es dejada en evidencia. Para que efectivamente todo lo que uno ha creído y que ha sido falso quede en evidencia. Y eso hace la palabra de Dios. Por eso venimos y predicamos la palabra de Dios y eso exhortamos permanentemente, que lea la palabra, léala en su casa, léala. Porque es la palabra de Dios la que va a poner en manifiesto lo que realmente hay en nuestro corazón. No tenga miedo de preguntarse si lo que tiene como base de su fe es bíblico. Es algo bíblico. Lo que creo es algo bíblico o es algo que me imaginé o que me enseñaron mal. Pregúntese si lo que cree es escritural o simplemente se ha formado una imagen de Dios a su medida. Pregúnteselo, cuestione, examine su fe. Examine su fe. Si su fe se está acomodando a los estándares de este mundo o si realmente su vida y su identidad como cristiano tiene sólidas bases escriturales, es muy importante. Por eso, esto se va a ver reflejado en nuestra vida. Porque los domingos, siempre lo decimos, los domingos es fácil ser cristiano. Es muy sencillo ser cristiano. Un domingo a la mañana en la iglesia entre hermanos. El tema es mañana lunes. Y así. Porque si usted desconoce la palabra de Dios, o tiene una forma de leerla ocasionalmente, o necesita que otros la mastiquen por usted, bueno, comience por eso, comience por algo tan básico como leer la Biblia. Lea la Biblia, léala. El pueblo de Dios en humildad, en sumisión, se va a poner bajo la autoridad de Dios por medio de su palabra. Y es un pueblo que considera que todo lo que hace y todo lo que vive lo hace a la luz de la palabra de Dios y del Evangelio. De hecho, Pedro le escribe a estos hermanos de Asia Menor acerca de la verdadera gracia en la que están, ¿sí? Eso le dice al final del capítulo 5, para recordarles cuál es la identidad de este pueblo. Y bajo esa identidad, que vivan como Dios quiere que vivan. Eso es lo que, en definitiva, Pedro está haciendo en esta carta. Les está diciendo, bueno, Dios quiere que vivan de esta forma, porque tienen esta identidad. Ustedes son extranjeros y peregrinos en este mundo, entonces tienen que vivir así. No solamente en este mundo, sino también en sus familias y en la vida de la iglesia local. Es en esta parte, que corresponde a lo que es el final de la carta, que Pedro está animando a los hermanos y a los ancianos, a los pastores, a pastorear y a los demás a someterse a ese liderazgo, y subraya la importancia de una estructura de una iglesia responsable. Acá vemos eso. Para que la iglesia, recuerde el contexto de 1 de Pedro, atraviese con seguridad el fuego de prueba que Pedro ya ha mencionado. Pedro ha dicho en capítulo 1, versículo 7, que nuestra fe va a ser probada. Que nuestra fe va a ser probada. Dice, mucho más preciosa que el oro, esa fe, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. La fe va a ser probada incluso con fuego. Y lo leímos la vez pasada, versículo 12 de capítulo 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. O sea, va a venir la prueba, mi hermano. No es que esto es sencillo y así nomás y creo en el Señor y todo es hermoso y todo es positivo. No, el fuego de prueba, dice Pedro acá, es algo que va a venir y que no nos tiene que sorprender. Y entonces, ¿cómo pasar como iglesia, como hermanos? ¿Cómo pasar ese fuego de prueba? Bueno, uno tiene que ser responsable. La iglesia tiene que ser una iglesia responsable en medio del sufrimiento. Y los ancianos, esta supervisión piadosa, el cuidado de las ovejas, el ponerse en el ojo de la tormenta, es de alguna manera el telón de fondo de este pasaje. Y es tremendo. ¿Cuál es el tema? Para los que están anotando, el tema del pasaje es justamente ánimo y exhortación para los pastores, para los ancianos, pero también un llamado a la sumisión piadosa del resto de los hermanos. ¿Para qué? Para crecer como una iglesia responsable
en medio del sufrimiento. Que así titulamos el estudio de hoy, una iglesia responsable en medio del sufrimiento. Ánimo, exhortación para los ancianos, pero también un llamado a la sumisión piadosa y humilde del resto de los hermanos. Por eso, en primer lugar, lo vamos a separar en dos partes. En primer lugar, hay instrucciones es bien claro, para los ancianos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. El domingo pasado habíamos dejado nuestro estudio, nuestra predicación en versículo 19. Versículo 17 del capítulo 4 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y hagan el bien. Ahí dejamos la vez pasada. Ese es el contexto inmediato de este pasaje que estamos leyendo hoy. Y la conexión natural, fíjese, con versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Pedro ha dicho que el juicio de Dios, antes del versículo 17, es necesario que comience por la casa de Dios. ¿A fin de qué? A fin de purificarla, a fin de limpiar, a fin de edificar la iglesia para su gloria. Y entonces es natural que Pedro acá continúe en la línea de pensamiento con quienes dirigen la iglesia en medio de los sufrimientos. Entonces, los ancianos son los primeros. Los ancianos, ruego a los ancianos. ¿Cuál es el bien? Porque dice al final del versículo 19, y hagan el bien. ¿Cuál es el bien que los ancianos deben hacer para luego encomendar sus almas al fiel Creador? ¿Cuál es el bien que tiene que hacer un anciano? Y ahí lo dice: pastorear al pueblo. Pastorear a la iglesia. Aunque eso signifique ponerse en peligro o ser objeto de mayor persecución. Recuerde el contexto de Primera de Pedro. Estos hermanos estaban siendo perseguidos, estaban siendo tratados de malhechores, estaban empezando los primeros indicios de este fuego de prueba. Y entonces los ancianos se estaban poniendo en peligro. Estaban siendo el objeto de mayor persecución y en definitiva van a ser los primeros en ser martirizados. Uno lee la historia de la iglesia y no buscan solamente a todos los hermanos, sino que principalmente a los cabecillas de estas iglesias, de estos cristianos. Y entonces esta gente se estaba poniendo en peligro. Este es el telón de fondo, dijimos, como es la ocasión de la carta. Pero también si hay circunstancias en donde no hay persecución, los pastores también son los que están en la línea de fuego. Son los que están en la línea de fuego, son los primeros cuestionados. Son los primeros probados en la casa de Dios, porque es necesario, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, probados desde afuera, pero también probados desde adentro. Eso pasa en todas las iglesias. Y Pedro, en primer lugar, es hermoso porque dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos. Pedro se identifica, se autodescribe como compañero, como anciano también con ellos. Es tremendo, porque Pedro lo que está haciendo acá se solidariza, les dice de alguna manera que él también carga con esta responsabilidad. No los exhorta como alguien de afuera, ¿viste? Y vengo y les exhorto a que pastoreen las iglesias, sino que Pedro se identifica: yo anciano también con ustedes, yo cargo con esta responsabilidad. De hecho Pedro es el primer enviado a hacer esto, a pastorear la iglesia. ¿Recuerdan Juan, capítulo 21 de Juan? Después de que Pedro lo negó al Señor Jesús, ¿sí? ¿Recuerdan? Pedro negó al Señor Jesús, Pedro se fue llorando amargamente porque lo había negado. El Señor fue crucificado, el Señor resucitó y el Señor se encuentra de nuevo con sus discípulos. Y cuando se encuentra en una comida ahí
costado de la playa, y dice capítulo 21, versículo 15 de Juan, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es Pedro el que le dice ahora a estos hermanos: les ruego, apacentad la grey de Dios. Apacentad la grey de Dios. Él no está desconectado de esta labor, de este rol, de esta responsabilidad. Pedro se identifica con ellos. Y uno, después de Juan 21, uno puede ver a Pedro, tremendo, porque él ve guiando a los hermanos, guiando a la iglesia. En Hechos, uno puede recorrer Hechos y puede ver, después de la resurrección y de la ascensión del Señor Jesús, a Pedro guiando a la iglesia con las primeras predicaciones de Hechos. Es tremendo. En las primeras oposiciones que Pedro fue expuesto y fue incluso llevado delante del Sanedrín para decir en Hechos 4:20: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es Pedro el que le dice a estos hermanos: apacentad la grey de Dios. Es Pedro que sabemos por la tradición de la historia que fue martirizado en una cruz, igual que el Señor Jesucristo, cabeza abajo, porque no se sentía digno de ser crucificado igual que su Señor. Es quien ahora se está identificando con estos ancianos. Testigo, él dice: testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Desde el momento en que Pedro reconoce al Señor Jesús como el Mesías y escuchó predecir su propio rechazo y su muerte en Jerusalén, Pedro fue testigo de los sufrimientos de Jesús. Bueno, uno piensa acá, ¿cuáles fueron los sufrimientos de Jesús? Y uno piensa en la pasión. Uno inmediatamente se le viene a la cabeza, ¿cuáles fueron los sufrimientos del Señor Jesús? La cruz. El rechazo, los juicios, el encarcelamiento, la golpiza. Esos fueron los sufrimientos, y de hecho lo fueron. Uno no puede negarlo. Pero ¿dónde estaba Pedro en ese momento? Pedro lo había negado y no estaba en ese momento. No estaba en ese momento. Pero desde el momento que el Señor Jesucristo tuvo que humillarse siendo Dios, como dice Filipenses, tomando forma de siervo, desde ese momento uno puede ver los padecimientos de Cristo. Pedro fue testigo de los padecimientos de Cristo, fueron parte de la vida permanente del Señor Jesús. Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces eso es sufrimiento. Que Dios, el fiel creador, se haya hecho hombre y haya venido a convivir con su creación y que su creación lo rechace, eso es sufrimiento. No solamente la cruz, toda su vida. De hecho, Isaías 53:3 dice el profeta que el Mesías fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Eso es sufrimiento, mi hermano. Y esos fueron los padecimientos de Cristo. Isaías y otros profetas, Pedro nos ha dicho ya en capítulo 1, versículo 10, que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual, escuche bien, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahí están los sufrimientos de Cristo. Y es tremendo porque Pedro
junto con eso, junto con identificarse con eso, también les da una motivación a estos ancianos, a este ruego de los ancianos, y una expectación al decirles: soy también participante de la gloria que será revelada. Junto con ustedes, esta gloria que va a ser revelada, vamos a participar juntos de esto. Pedro se identifica y le ruega a los ancianos, con esta tremenda introducción que hace Pedro: apacentad la grey de Dios. Les ruego, les aliento, les pido, les suplico, con el fin de que haya una acción por parte de estos ancianos. Eso hace Pedro, les ruega y les recuerda que la grey, y grey es un rebaño pequeño, posiblemente refiriéndose a las iglesias locales de ahí de Asia Menor. Esta es la grey de Dios. La grey es de Dios. Todos los creyentes están llamados a sufrir. Todos los creyentes están llamados a sufrir lo necesario por su fidelidad a Cristo y por sus hermanos en la fe. Todos los cristianos están llamados a eso. Pero particularmente a los ancianos o a los pastores, Pedro les encarga con fuerza que pastoreen y supervisen a los creyentes en su localidad, en su iglesia local. Háganlo. ¿Por qué? Porque están entre vosotros, dice. A la grey de Dios que está entre vosotros. En medio de estas persecuciones que estaban comenzando, en medio de estas murmuraciones, en medio de estas oposiciones que están probando la fe de estos hermanos por su identidad en Cristo, los pastores y los ancianos tienen la tarea de apacentar al rebaño, de apacentar que el rebaño no es de ellos, es de Dios, es la grey de Dios. ¿De qué manera tienen que apacentar la grey de Dios? En primer lugar, no la vigilan con fuerza o a regañadientes, sino voluntariamente. En segundo lugar, no la vigilan con afán de lucro, sino con afán de servicio. Y en tercer lugar, no la vigilan como si fueran dominantes o autoritarios, sino como modelos del rebaño. Y es interesante, porque la primera frase lo que hace es poner en oposición lo que es la fuerza o la coacción con esta forma voluntaria del ministerio. Muy interesante. El ministerio no tiene que ser algo forzado, algo que se hace a regañadientes, algo que se está quejando todo el tiempo. Hay personas que se quejan de servir al Señor, de ser parte de una iglesia y de servir al Señor. Y lamentablemente uno se encuentra con pastores o ancianos que se quejan. Bueno, esas personas deberían pensarlo nuevamente y posiblemente dejar el ministerio. Porque si algo hace daño a la iglesia, obviamente es la queja en general. En general la queja es en todos los ámbitos, pero en la iglesia es tremendo. La queja en general hace daño. Pero es muy triste cuando son los ancianos o los pastores los que permanentemente se están quejando. Es terrible eso. Es terrible. Ofrecer un servicio de esta forma no solamente no está bien motivado, sino que no es agradable a Dios. A Dios le desagrada esto. ¿Por qué? Pues a quien servimos. Entonces, si me estoy quejando de mi ministerio, me estoy quejando delante de Dios me estoy quejando. De Dios, de lo que Dios ha hecho. No se olvide, la grey es de Dios. La grey es de Dios. De ahí que las motivaciones incorrectas pueden mover a un anciano, a una persona, a buscar lo que dice ahí, estas ganancias deshonestas. Que esa es la segunda manera. Un verdadero ministro del Evangelio no solamente va a tener en alto la autoridad de la palabra de Dios, sino que tendrá en estima la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor fue comprada por la sangre de Cristo. Fue comprada por la sangre de Cristo. Los falsos profetas, los charlatanes, los que se hacen pasar por pastores, ancianos, pastoras, apóstoles, profetas, arcángeles y no sé cuántas
¿Cuántos títulos más? Se disfrazan. ¿Se disfrazan para qué? Para enriquecerse y para despojar a quienes no buscan, y escuche bien, a quienes no buscan las verdades del Evangelio. Porque, a ver, las personas tampoco son víctimas de esta gente. A las personas no les gustan las verdades del Evangelio, no les gusta escuchar las palabras de Dios. Y entonces, claro, se van a estos personajes que no dan sino paliativos para esta falsa espiritualidad que tienen. Escuche cómo Pedro mismo lo describe a esta gente en el capítulo 2 de la segunda carta, una o dos páginas después de esto. Está hablando acerca del pueblo de Israel y dice que en Israel hubo también, versículo 1, capítulo 2, hubo también falsos profetas entre el pueblo. Uno puede revisar, Jeremías describe muy bien a estos falsos profetas o falsos pastores, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, o sea, no abiertamente, sino encubiertamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Tremendo. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Más adelante, en versículo 19 de capítulo 2, dice, les prometen libertad. Tremendo lo que hace esta gente. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Les prometen, esta gente promete libertad, promete un montón de cosas, pero sin duda lo que están haciendo es buscar estas ganancias deshonestas, ministrar por dinero o tergiversar la palabra de Dios para estos fines es sin duda adulterar el llamado de Dios. Es eso, es adulterar el llamado. Como también lo opuesto, ¿no? La pereza o el dejar a un lado el estudio serio de las Escrituras para alimentar al pueblo de Dios. Apacentad la grey de Dios. ¿Sí? No se olvide esa frase. También es incorrecto. El llamado, el servicio, dice Pedro ahí, debe hacerse con ánimo pronto. Ánimo pronto. Con interés, con un deseo. Esa palabra habla de un deseo intenso. Un deseo intenso debido a lo que representa el llamado. Lo que representa el llamado y el privilegio de servir a la grey de Dios. Ánimo pronto. El llamado hecho por el Señor, el servicio hecho a su pueblo, que Él compró por su sangre. Entonces, ¿cómo no voy a tener ánimo pronto? Eso debería preguntarse alguien que está dispuesto a dar su vida por el Evangelio. ¿Cómo no voy a tener ánimo pronto si su pueblo es su precioso pueblo comprado por su preciosa sangre? Tremendo. Pero en tercer lugar, los ancianos o los pastores no tienen que querer dominar a la iglesia. Dominar a la iglesia como si fuera su empresa o como si fueran dueños de la iglesia. Los pastores no son dueños de la iglesia. Los ancianos no son dueños de la iglesia, son parte de la iglesia y sirven a la iglesia con ánimo pronto. Son un hermano más. Por eso fue hermoso que en la examinación en un momento nos hayan sacado con Caro para que les hagan preguntas a la iglesia. Que no tengo idea qué le preguntaron y no voy a preguntar qué fue lo que le preguntaron, pero es hermoso eso, porque somos hermanos que estamos sirviendo al Señor y unos tienen esta responsabilidad y otros van a quizá tenerla más adelante, pero es parte de un solo pueblo y es una iglesia. El pastor no es dueño de la iglesia, no es su empresa, sino es ejemplo, dice ahí. Ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
la grey que es de Dios. Ejemplos de la grey. Ha sido el príncipe de los pastores el que ha llamado a estas personas. Entonces, sirven al Señor y cuidan de lo que Dios mismo les ha encargado. Dios es el dueño. Dios es la cabeza de la iglesia. Esto que dice Pedro hace de alguna manera eco de lo que el Señor Jesucristo mismo enseñó. Fíjese en Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 20. Capítulo 20. Antes de entrar a Jerusalén, antes de ser alabado por el pueblo y antes de ser azotado y crucificado, escuche lo que el Señor le dice luego de una situación muy extraña o no tan extraña entre Santiago y Juan, que van y con la mamá le piden: Señor, que uno se siente a tu derecha, otro a tu izquierda, que tengan autoridad, poder. Los otros apóstoles no se quedaron atrás, ¿sí? Porque dice versículo 24 del capítulo 20, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, porque querían lo mismo. No es que se enojaron de indignación, querían lo mismo. Se les adelantaron, por eso se enojaron. Se adelantaron. Entonces Jesús, versículo 25, llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Cuál es el ejemplo? Versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, el príncipe de los pastores no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Pedro les está recordando a estos ancianos que el príncipe de los pastores, el principal de los pastores, esa es la palabra, el principal de los pastores los ha llamado a esta tarea tremenda. No ha cambiado, este sentimiento no ha cambiado mucho, esto de querer la autoridad o de querer los primeros lugares. De hecho, vivimos en una cultura en donde está esta forma de pensar, en donde la autoridad y el estatus se aprecia más sobre el servicio sacrificial. Servir humildemente realmente es un reto hoy, porque es difícil en la carne querer servir humildemente. No es natural del ser humano hacerlo así. Pero el príncipe de los pastores sí nos ha dado su ejemplo. Servir a los que están a vuestro cuidado, como dice ahí Pedro. Son palabras que se refieren al pueblo que Dios ha asignado en la providencia de Dios. Dios les ha asignado a este pueblo, a estos ancianos. Y los ancianos deben reconocer entonces a los creyentes entre ellos como las ovejas designadas por Dios a su cuidado. Y de forma similar, los creyentes deben reconocer a los pastores o ancianos como los líderes asignados también por Dios. O sea, Dios es glorificado tanto en su iglesia como a quienes asignan para dirigirla. Aquellos que lleven la carga de pastorear fielmente el rebaño de Dios, con voluntad, con entusiasmo, como modelos de conducta, dice ahí Pedro, que van a recibir la incorruptible corona de gloria cuando se revele el pastor principal, el príncipe de los pastores. Es una imagen preciosa, ¿no? En el mundo de este contexto, en el mundo greco-romano, las coronas eran recibidas para los... Bueno, de hecho hoy en las Olimpiadas también se hace eso, que le dan una corona por ganar ciertas competencias, una corona de laureles. Una corona similar, pero de oro,
se le daba a aquellos benefactores sociales, personas que eran favorables para ciertas ciudades, y se les daba unas coronas de oro, que eso después se trasladó a los reyes. Pero Pedro anima acá a los pastores a realizar un servicio fiel en tiempos difíciles, y escuche cómo lo dice, versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La corona literalmente es permanente, es eterna, es inmarchitable, tal como la herencia que describe Pedro en capítulo 1, versículos 3 y 4, que según su grande misericordia nos hizo renacer para esta esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Así como es la herencia, así es esta corona. La corona, literalmente, la palabra en griego es amarantinón, y habla de una palabra que define la gente que le gusta las flores o las plantas, conoce el amaranto. Yo no la conocía, ¿sí? No es que yo sé de plantas o flores, pero el amaranto tiene un color rojo que no se le va. Y de eso habla esta corona incorruptible. Tiene un color que no pierde su calidad, su belleza. Pero acá lo importante no es la corona. Yo describí a propósito la corona, pero acá lo importante no es la corona. ¿Qué es lo importante en este versículo? La aparición del príncipe de los pastores. Cuando aparezca el príncipe de los pastores. Eso es importante. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la perseverancia, la victoria, la corona que van a recibir aquellos que apacientan la grey de Dios no va a ser basada en los méritos humanos, en los cursos que dieron. Porque Germán dio fundamentos de la fe, entonces va a recibir una corona más lustradita. No, mi hermano, no es por los likes en las redes sociales, tampoco es por eso. Tampoco es por las reproducciones que los videos de los pastores tengan en YouTube. No es por eso. No es por eso que van a recibir esta corona, sino que es la victoria de Cristo por su iglesia, por su grey, que esta gente va a recibir esta corona. Esta imagen de esta corona inmarcesible se contrasta con las coronas que reciben o se marchitan en esta gloria humana que algunos buscan. Y algunos logran gloria al margen de Cristo y del Evangelio. Pedro ya lo ha dicho en capítulo 1, versículo 24, dice: toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Esa es la flor de la gloria del hombre. Y algunos buscan eso. Por eso Pedro les dice y le ruega a los pastores y les da instrucciones claras y les da esta motivación del reencuentro con el pastor, con el principal pastor y obispo de sus almas. Eso es lo que hace Pedro. Es hermoso. Este es el aliento que les da, pero también, versículo 5, da instrucciones a los jóvenes, dice. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Acá, de un modo mucho más breve, obviamente, pero no menos importante, Pedro exhorta a los más jóvenes a estar sujetos a los ancianos, a ser sumisos, a estar bajo autoridad. Algunos autores ven esta palabra a la juventud y dicen, bueno, lógicamente, los jóvenes, hoy no tengo a mis hijos acá, pero los jóvenes son como más difíciles de llevar, son menos dóciles para decirles que se sujeten justamente a los ancianos. Pero afirmar eso, en primer lugar, es generalizar demasiado esa palabra, igualmente jóvenes, es generalizar demasiado. Y en segundo lugar, no es del todo fiel a lo que la palabra significa o cómo se aplica la palabra en este contexto, porque así como presbíteroi, que es la palabra para anciano, o presbíteros,
que es anciano, en el versículo 1, no necesariamente se refiere a la edad de una persona, a la edad avanzada de una persona, sino, no estamos diciendo es anciano porque tiene canas, no, sino que es alguien con antigüedad en la fe, que podía o no corresponder a la edad física. ¿Se entiende? Y acá la palabra que se traduce jóvenes o neóteroi es una palabra que compara. Lo que está haciendo Pedro acá es comparar y se refiere a los que no eran ancianos. Estos jóvenes no son ancianos, sino que son el resto de los miembros de la iglesia, que no calificaban todavía como para el rol de ancianos. Quizá en un futuro sí, pero todavía son jóvenes para eso. Entonces esto nos habla de que Pedro está escribiendo a hermanos que de alguna manera se congregan en iglesias que son responsables, que se están desarrollando, que están en medio de un contexto de sufrimiento, de persecución, pero que están siendo responsables con lo que están manejándose y cómo están creciendo. Pedro incluso ya ha sido claro en cómo tiene que ser la vida de la iglesia. Fíjese, capítulo 1, versículo 22, cuando habla de que el Señor nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir y describe a Cristo como destinado desde antes de la fundación del mundo, mediante el cual creéis en Dios, versículo 21, versículo 22, habiendo purificado, esta es la acción de Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, y escuche, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. Esto es la iglesia. Capítulo 2, versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las demás distracciones. En la iglesia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, le está hablando a la iglesia, desechada ciertamente por los hombres, por los demás, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros iglesia, también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Capítulo 3, versículo 8, finalmente, sed todos, a la iglesia le está hablando, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Capítulo 4, versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. A la iglesia le dice, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros en la iglesia como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y finalmente acá le va a decir a la iglesia, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedro exhorta a todos sus lectores y a nosotros, sea que sea anciano o que sea de los que no son ancianos, los jóvenes, a que se revistan de humildad unos con otros. ¿Cuál es la razón escritural? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La arrogancia o la soberbia, sea de parte de pastores que son dominantes o autoritarios, pero también de cristianos que son despectivos, que no les importa nada, que se manejan como se maneja el mundo, llama a la oposición de Dios, ¿se da cuenta? Dios resiste a estas personas. Es tremendo. Esto de la humildad unos a otros es un desafío grande, y más en tiempo de persecución que estaba pasando esta gente, porque las consecuencias en juego pueden mover a estos ancianos, a los pastores, en cualquier tiempo, a abusar de su poder. ¿Se da cuenta? O también pueden mover a los creyentes a rebelarse contra el liderazgo de la iglesia. Pero Dios da gracia a los que están dispuestos a humillarse por amor a Cristo y por amor a su rebaño,
permitiendo que la iglesia se afirme y crezca en tiempo de sufrimiento. Dios da gracia a los humildes. Esto hay veces que no lo podemos conectar claramente, pero voy a apelar a su imaginación. Yo sé que algunos tienen más desarrollados, otros menos la imaginación, pero trate de pensar por un momento, vivir su fe en lugares donde el cristianismo es perseguido. Acá en Junín de los Andes o en San Martín, nuestra fe no es perseguida. De hecho, en Argentina no es perseguida nuestra fe, pero imagínense por un momento estar en un lugar así, donde el Evangelio ni siquiera se puede mencionar. Y ahora piense qué sería de esa iglesia local si los pastores fueran quejosos, fueran avaros, fueran prepotentes en ese contexto, o fueran dominantes en ese contexto de persecución. O imagínense iglesias donde las personas no son humildes, no son sumisos, están centrados en ellos mismos y en sus problemas y se manejan con total arrogancia con el resto de los hermanos. Imagínense estar en un contexto de persecución, de sufrimiento. Uno puede pensar en una iglesia en Medio Oriente. Imagínense que haya pastores de este tipo y miembros de esas iglesias de este tipo. Bueno, uno podría decir, imposible. Claro que es imposible. Imposible pastorear de esa forma, imposible ser miembro de una iglesia así, imposible que sobreviva ese cristianismo en un contexto de persecución. Es imposible. Por eso Pedro termina acá con esta cita de Proverbios 3:34, fundamentando la exhortación en la autoridad y en la norma de la Escritura. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta es la actitud ordenada por Dios a su pueblo. Este es el estilo de vida sabio que la iglesia tiene que desarrollar para que sea una iglesia responsable en medio del sufrimiento. En medio del sufrimiento. Hoy vivimos una época donde no es perseguida la iglesia acá en Argentina. Pero no sabemos cuánto va a durar. Entonces imagínense si empieza a venir la persecución o empezamos a sufrir realmente por el nombre de Cristo y nos encuentra quejándonos o buscando ganancias deshonestas o el resto de los hermanos no sujetándose a los ancianos en el sentido de que los ancianos están primero sujetos al Señor, ¿no? Y sujetos a su palabra. Imagínense, es imposible que una iglesia sobreviva a los embates que puedan venir. Porque el cristiano vive según las normas de un reino que es totalmente diferente. Somos, ya nos ha dicho Pedro acá, extranjeros y peregrinos, un pueblo adquirido por Dios, por medio de la obra de Cristo, y este tiene que ser nuestro andar. Andar en verdadera humildad, en oposición a una humildad falsa o una humildad que degrada. Reconocer que dependemos de Dios completamente en todo lo que hacemos. Y esto expresado en aceptar el papel y el rol que cada uno tiene en la obra de Dios. Y esa humildad hace que uno realmente sea libre de querer intentar ganar más poder y prestigio. Porque eso no tiene nada que ver con la iglesia del Señor, que es la grey de Dios. O de querer manejarse en forma manipuladora como se maneja el mundo. El mundo se maneja así. Pero la iglesia no. La humildad que está diciendo acá Pedro se expresa en la voluntad de servir a los demás. De servir a los demás incluso más allá de los propios intereses. ¿Por qué? Porque seguimos los pasos de Jesús. Él dio su vida por amor a la iglesia.
por amor a la iglesia, y no le interesó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se humilló hasta la cruz. Esos son los pasos de Cristo. La iglesia acá en Asia Menor, si uno, de nuevo, volviendo a la historia del cristianismo, la iglesia de Asia Menor fue la cuna de los concilios más importantes. Muy interesante eso, porque si uno revisa la historia, concilio de Nicea, concilio de Constantinopla y varios otros, fueron en esta zona, en Asia Menor, y uno puede pensar una zona en donde las pruebas y las primeras herejías buscaron afectar la obra de Dios y buscaron afectar el Evangelio, y uno puede deducir entonces que estos cristianos realmente tomaron en serio estas palabras, este mensaje de consuelo, este estímulo de Pedro, y aceptaron el reto de guiar a la iglesia en tiempos peligrosos, generación tras generación tras generación, con la humildad, con la fuerza, con la gracia que solo el Señor puede dar a aquellos que, como va a decir en el versículo 6, se humillan. Versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esta gente, realmente, estos hermanos y nosotros somos llamados a esto. La iglesia va a ser cada vez más probada, No, las cosas no van a mejorar, no. Y esto puede parecer un mensaje fatalista, pero las cosas no van a mejorar, porque el mundo está guiado por el príncipe de este mundo. ¿Sí? Eso lo sabemos. El mundo sigue corriendo en el mismo desenfreno y disolución, que no se detiene. Van cada vez más en contra de Dios, van cada vez más en contra de su Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia va a necesitar ancianos y pastores responsables con el llamado que han recibido de parte del Señor. Y todos, dice ahí Pedro, sumisos unos a otros, en humildad, entendiendo que la obra es del Señor y esta es su grey, la cual Él compró con su sangre. Por eso Pedro dice en capítulo 1, versículo 17, sabiendo, o sea, traigan a la cabeza, sabiendo de que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. En Dios, tremendo. Esta es la obra del Señor, es la grey de Dios. Ruego a los ancianos que apacienten la grey de Dios, que lo hagan voluntariamente, que lo hagan con ánimo pronto, que sean ejemplos de la grey. Tremendo. Me lo estoy hablando a mí mismo. Es tremendo. Pero igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos. Y cuando dice todos, está diciendo los ancianos, los jóvenes, todos los miembros de la iglesia, revístanse de humildad, porque Dios resiste al soberbio. Dios resiste al soberbio. Y la soberbia va a contramano de lo que es el Evangelio. La humildad del Señor fue lo que lo llevó a la cruz del Calvario. Es lo que lo llevó a dar su vida a favor del pecador. Entonces Dios resiste, obviamente, a los soberbios y da gracia al humilde. La humildad tampoco viene de uno. No es que, yo soy humilde. Bueno, ahí empezamos mal. Es obra del Espíritu Santo en uno, por medio de su palabra, mostrándonos cada vez más nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad del Señor, todos los días. Termino leyendo una serie de frases, un autor anónimo, pero me lo mandó un contacto que habla acerca de la iglesia. Y escuche, dice: la iglesia no tiene escenario, tiene altar. En el escenario hay espectáculo, en el altar hay sacrificio. La iglesia no tiene show, tiene culto.
En el show hay exhibición, en el culto hay rendición. La iglesia no tiene estrellas, tiene siervos. Las estrellas aparecen, los siervos obedecen. La iglesia no tiene fans, tiene discípulos. Los fans aplauden y adulan, los discípulos aprenden y siguen. La iglesia no tiene artistas, tiene ministros. Los artistas actúan, los ministros sirven. La iglesia no tiene público, tiene adoradores. Somos la iglesia y no asistimos a un culto. Ofrecemos un culto a nuestro Dios. El público asiste y reacciona. Los adoradores se postran y se entregan. Que Cristo Jesús sea sobre todos y en todos. Y termino con Hebreos 12, 28 y 29, que dice lo siguiente: recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y estas palabras de ánimo, el anhelo de todos tus hijos de que el príncipe de los pastores regrese y poder abrazar a nuestro Salvador, pero en medio de ese tiempo que estamos esperando, Señor, ayúdanos a revestirnos de humildad. A los que tenemos el encargo de apacentar tu grey, que es tuya, Señor, ayúdanos en estas instrucciones tan claras que tu palabra da, Señor, pero ayuda a mis hermanos también y a todos, unos con otros, Señor, a revestirnos de humildad y recordar estas palabras que hoy hemos estudiado. Señor, gracias porque entendemos que la obra es de principio a fin, es completamente tuya, Señor, y tú has ganado a tu iglesia por el sacrificio de Cristo. No hay absolutamente nada que tengamos que inventar o que tengamos que maquinar para llevar adelante una iglesia, porque la iglesia es tuya y tú eres la cabeza de la iglesia, Señor. Y gracias por este privilegio de poder servirte en tu pueblo, Señor, y rogamos que nos ayudes a cada uno a reconocer en primer lugar tu autoridad y en tu palabra entender que es tu consejo el que nos guía, Señor. Ayúdanos a permanentemente exhortarnos unos a otros, a buscar en tu palabra tu consejo, a buscar en tu palabra lo que necesitamos para vivir correctamente a la luz del Evangelio. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu ayuda, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos guía a buscar tus verdades para vivir como a ti te agrada, Señor. Gracias por tu auxilio cada día y gracias por esta certeza de que tú estás regresando por tu iglesia, Señor. Oramos, Padre, todas estas cosas agradecidos por este reino inconmovible que hemos recibido, Señor. Queremos ser agradecidos y en esa gratitud, Señor, servirte a ti, Señor, hasta que tú vuelvas. Que tú seas glorificado en nuestras vidas, no solamente en los servicios de la iglesia, Señor, sino todos los días, mañana, lunes, en nuestros trabajos, en nuestras familias, Señor, que tu nombre sea exaltado y tu evangelio sea expuesto a muchos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.